pueda abrir su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Gracias sean a ti, Padre, por manifestar el entendimiento de tu palabra. Gracias por la bendición de la misma. Y gracias por permitirnos congregarnos y poder disfrutar un día más la comunión de estar contigo, la comunión de compartir las Sagradas Escrituras y la comunión de aprender conforme cada texto hable a nuestras vidas. Madre, que cada cosa que oigamos podamos ponerla en práctica y podamos aprender así de ti, pues en Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia. Diga, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gracias, Padre, por lo que tú has preparado conforme tu palabra nos ha mostrado a través de las Escrituras que hemos leído, Señor. Gracias por lo que tú has querido llevar a nuestra vida, ese mensaje que toque nuestro corazón, que toque nuestro ser, que toque nuestro entendimiento. Ahora, ayúdanos a poder llevar esta esencia de tu palabra al corazón de esos siervos tuyos. Que esa palabra no regrese vacía conforme tú has predicado y nos has enseñado. Pues en el nombre de tu amado Dios Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues ahora tenemos la oportunidad de ver cómo Dios manifiesta su poder a través de su Hijo. La palabra de Dios que el apóstol había llevado en su mensaje a la carta a los Efesios está mostrando cómo Dios dio vida en Cristo, cómo en ese hombre, la cual vino al mundo a sufrir, vino al mundo a pagar por nuestros pecados, vino al mundo a redimir, vino al mundo a salvar. Podemos ver cómo el apóstol lo manifiesta en su carta a los de Efesios. Y la palabra de Dios en el contexto, yo le he titulado salvos por gracia. Mira el que está a su lado y déle un palmadita, dígale, somos salvos por gracia. La palabra nos dice allá en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la palabra tiene su significado, porque lo que Cristo hizo, pagó todo lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Por eso muestra en ese contexto bíblico que por gracia somos salvos. O sea,
Ya está pagada por nosotros la oportunidad que Él vino a darnos aquí en la tierra para que tengamos allá en el cielo. Ya está pagado por nosotros el pecado que cada uno de nosotros cometemos a diario, porque todos los días cometemos un pecado diferente. Pero Cristo pagó por cada una de esas situaciones que sabía que no tendría fin hasta que el hombre muere. Pero no hay como morir con Cristo que morir sin Cristo. Cuando usted muere con Cristo es por causa del pecado, la pecaminosidad del hombre, lo que cada uno de nosotros pasamos. Y me llega la palabra de Jesús cuando le manifiesta a este grupo de hombres que llevaron a esta mujer pecadora y le dice: quien esté libre de pecado. Y me gusta la actitud de cada uno de esos hombres. ¿Saben por qué? Porque entendieron que ni aún ellos estaban libres de pecados. Y eso ocasionó un efecto en la vida de cada uno de ellos. Y no solo el efecto en la vida de cada uno de ellos, sino que también el efecto en la vida de esta mujer. Cuando le dice: eres salva de tu mal, vete y no peques más. Nadie te condena, le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que iba a pagar por nosotros. Y si Él no la estaba condenando, ¿quién más podría condenarla? Y podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que Él es juez ante el Padre para con cada uno de nosotros. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, salvos somos por gracia. Dios halló gracia en lo que hizo su Hijo. Y ahora haya gracia por medio de lo que su Hijo está haciendo por cada uno de nosotros. Yo me pregunto por qué no se quitó el pecado del mundo. Se redimió. Y cada vez que pedimos perdón, recibimos el perdón. Pero dice la palabra de Dios que llevamos el pecado en la sangre. Por tanto, seguimos como pecadores hasta que este hombre, delante de su Padre Celestial, muestre que somos inocentes por gracia. Y la gracia es que este hombre decidió ir hasta el fin. ¿Y cuál era el fin? La muerte de cruz. Pero posteriormente vendría la resucitación, el regreso nuevamente a la vida, mostrando y marcándole al mundo que hubo alguien que pagó por nosotros. La palabra de Dios, yo le he titulado Salvos por gracia, pero también quiero que usted pueda ver que las riquezas de la gracia y gratitud de Dios es para con todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y vieran que nosotros nos quejamos de que somos pobres. ¿Cuántos alguna vez han quedado? Yo me he quejado. Y más cuando uno tiene hambre y no hay para dónde, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque en realidad ignoramos la grandeza del poder de Dios en nuestra vida. Y la grandeza del poder de Dios en nuestra vida sustenta nuestra hambre, sustenta nuestra fortaleza, sustenta nuestra debilidad, sustenta nuestro ánimo, y eso hace una diferencia en cada uno de nosotros. Esa grandeza nos marca. Por eso podemos ver que por gracia Dios hizo lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esta palabra nos está enseñando algo en el cual nosotros no hemos entendido. Estábamos muertos. ¿Por qué? Porque no había visto a alguien que hiciera lo que hizo Jesucristo. Y cuando la palabra está enfocando que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, está mostrando la pecaminosidad del hombre. Nosotros pasamos de un estado inconsciente a un estado consciente, que entendemos. Y nos damos cuenta que ese estado consciente nos marcó nuestra vida. Porque sabemos lo que hacemos.
Sabemos distinguir entre el bien y el mal. Entendemos cuando hemos actuado como es debido. Sabemos cuando hemos ofendido a alguien. Ya no somos como niños, sino más bien actuamos como adultos, pensando: si voy a hacer algo, ¿cuánto me va a quedar a mí? Eso es un estado consciente. Ahí usted lo puede ver en las dispensaciones, que son 7. Pero aquí usted ha visto 2 de ellos, la cual marcan la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque ese estado de pecaminosidad no nos deja salir adelante. Nos mantiene en el estado pecaminoso, en el estado del pecado, en el estado de que, miren, hay quienes disfrutan cuando hacen algo malo. Vaya, yo le pregunto, hermano, ¿será malo que viene bajando alguien y se pega un resbalón y usted se mata de la risa? De verdad, hay momentos que uno no le puede comprender, pero ¿estamos actuando bien? Eso es el pecado. Sabemos que no estamos actuando bien. ¿Ya viste cómo entendemos ahora el estado pecaminoso? Pero ¿qué tal? Si usted, su primera reacción, ve que la persona va en el aire y usted se levanta a querer agarrarla, a que no se golpee, es el estado consciente que le está diciendo: se puede lastimar, se puede quebrar. Y hasta después que usted reaccionó y trató y ayudó y vio que no pasó nada, después viene la risa. Es diferente. ¿Sabía eso usted? No es lo mismo. Se dio en la misma acción, pero hubieron 2 contextos diferentes. Por tanto, el pecado nos marca. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo clara cuando nos habla. Dice que cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, diga, cocinados, maltratados, rematados, hasta que Jesús nos dio la oportunidad, hermano. Nos dio una oportunidad preciosa de salvación. Una oportunidad que ahora tenemos esta vida y tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es, ¿por qué? Porque Él ha absorbido ese estado pecaminoso de cada uno de nosotros, dándonos redención y dándonos salvación. Mas la palabra de Dios nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gloria sea a Dios. Esta palabra nos está enseñando algo muy precioso. ¿Por qué? Porque nos está enseñando lo que se refiere a la corriente del mundo. ¿Qué son estas cosas? Los valores, los parámetros de la humanidad, todas estas cosas, las cuales nosotros reconocemos, pero como el príncipe, dice la palabra, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros somos cristianos cuando dicen amén, pero hay momentos que somos desobedientes. Aún como hijos hemos sido desobedientes. Mas la palabra de Dios nos está mostrando qué es lo que causa esa desobediencia. Según usted y lo que ha oído, ¿qué cree que lo causa? El príncipe de la potestad del aire es aquel que usted quiere hacer esto porque sabe que es bueno, pero le está diciendo: no lo hagas. Usted ve que la persona va a caer, en vez de tratar de hacer algo, le está diciendo: ríete. Esa es desobediencia, eso es pecado. Más la palabra de Dios en el contexto manifestado, cuando habla claramente, nos está enseñando en las cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, está haciendo una referencia a la vida pasada. ¿Por qué? Porque hoy somos una criatura diferente. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora ya no somos criaturas, sino que somos hijos. Y como hijos ya pasó aquello. Hoy usted analiza y piensa. Y le voy a decir algo, aunque usted no lo crea, hay quienes piensan más de 2 veces antes de hacer algo que saben que no es correcto.
porque ya usted no es hijo de desobediencia. Usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, la sangre del Todopoderoso. Mas la palabra de Dios en el contexto nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta palabra es clara, hermano. Nos está mostrando a nosotros que somos pecadores por naturaleza. ¿Sabe qué significa? Que lo llevamos dentro. Actuamos porque pensamos, pero hay dos cosas, dos opciones: o piensas bien o piensas mal. Mas esta palabra, en el contexto que nos está dando la sabiduría, nos está mostrando claramente cómo el apóstol lo estaba enfocando a esa iglesia. Porque cuando nos dice entre los cuales también todos, no dice unos o cuantos, no, todos. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra mente. ¿Qué es los deseos de nuestra mente? Que no estamos a gusto como estamos. Tenemos esto, pero queremos esto otro. Vemos que aquel tiene eso, ¿y por qué lo tiene él cuando lo puedo tener yo? Esos son los deseos de nuestra mente. Miren, hermanos, todos hemos deseado algo o no. Y a veces deseamos lo que no es para nosotros. No me quiero ir a cosas familiares, no me quiero ir a relaciones interpersonales, pero a veces deseamos hasta la mujer del prójimo. Y no se queda quieta la mujer tampoco, porque también está deseando el hombre de su prójima. O sea que no estamos a gusto. Si la tenemos flaca, la queremos gorda. Si lo tenemos cholo, lo queremos como esqueleto. No estamos a gusto. Entonces la palabra de Dios nos está dando una pauta primordial para que podamos analizarla. ¿Por qué? Porque esta palabra se está enfocando claramente cuando nos dice que los deseos de nuestra carne. ¿Saben qué son los deseos de nuestra carne? Hasta que no la consigo no estoy quieto. No sé dónde estuve viendo una película. Este hombre tenía a su esposa, una mujer que ya no deseaba ver más nada. Bueno, es verdad que uno no está a gusto si se la da bonita. Llega el momento que ya después de los tiempos uno la ve fea. Si al principio todo bien enamorado, todo bien bonito, empieza el hombre: ¿y qué tal amaneciste hoy, mi amor? Y la mujer: ay, que me sentía mi cabeza, me dolía. Ya después de 10, 15, 20 años: ¿y cómo amaneciste otra vez? Ya no, hoy se asusta que amanezca cada día, ya no. Al principio la veía bien, pero hoy ya no. ¿Cómo amaneciste? No, hombre. ¿Pero por qué? Los deseos, lo que la palabra nos está diciendo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Sabían que hay dos tipos de ladrones? Y lo pudieran clasificar en mucho más, pero yo lo clasifico en el ladrón voluntario e involuntario. Eso es una teología o una filosofía que yo ahora estoy manejando. Me la dio el Espíritu. Nadie, yo no he oído eso en ningún lado. Usted hasta ahora lo está oyendo. ¿Cuál es el ladrón involuntario? Se llama cleptómano. Diga cleptómano. Es el que llega y le gustó eso y él lo agarró y se lo metió en la bolsa. Lo que le guste se lo lleva. Y el voluntario es el que está haciendo los deseos de la carne. Los dos están haciendo los deseos de la carne, pero uno no es consciente, el otro sí. ¿Por qué? Porque uno lo hace por enfermedad, el otro lo hace por lujo, por gusto, por saciar su deseo interno.
Así también hay hombres que tienen su esposa y quieren andar con otra. Y para no ir muy allá, también en vez de andar con otra, quieren andar con otro. Porque ya hoy todos los papeles se han dado vuelta, hermano. Y eso, si usted lo va a ver, ya, mire, se ha vuelto como una cosa normal. Usted ve dos hombres o dos mujeres caminando en la calle de la mano, ya es como normal. Hermano, eso es anormal. ¿Por qué? Los deseos de la carne, o sea, la carne puede más que el espíritu. Si lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, que lo enfoquemos espiritualmente, fortalezcamos el ser interior. Pero el ser exterior está teniendo más fuerza y está mostrando más. Por eso que cuando la palabra en el contexto nos dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Miren qué duro cómo va el mundo. Yo le digo, el día que me lleve Cristo, gloria sea el Señor, hermano, ahí quédese llorando usted. Yo voy a estar allá gozándome con el Señor, hermanos. ¿Por qué? Si Él sabe en el momento. Miren, la tierra de Sodoma y Gomorra, destrucción total por la calidad de vida que había en ese lugar. ¿Cuántos lugares va a destruir el Señor antes de que venga Jesucristo? No lo sabemos, hermano. Ni en profecía. Yo no soy profeta, soy predicador, ministro de la palabra. Pero usted seguirá dando cuenta conforme el tiempo vaya pasando. ¿Por qué? Porque está dominando más los deseos de la carne. Si hay quienes le gustan y aunque sea como sea me la llevo. Pues este tipo tenía su esposa muy preciosa y se enamora de otra donde trabajaba. Y la cosa que la que se enamoró tenía el VIH-JKLM. Miren, y sabe que después él fue y se acostó con ella. Ella fue y le puso en el espejo: bienvenido a los idosos. ¿Cómo terminó él? Loco. ¿Por qué? Porque hoy que tenía en SIDA se da cuenta que lo que tenía en la casa era hermoso, precioso, tenía todos los deseos que quería en esa, pero no quería otra. Pero la palabra de Dios en su contexto es la que nos va a hacer despertar, porque dice que los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea que éramos enojados. Miren cuando alguien va a robar, ¿cómo son? Si son bravos, no, hasta el más grande se le hace pequeño. ¿Por qué? Porque la ira con que viene. Mire usted, cuando alguien se enoja y se molesta, cambia su aspecto. Pero la palabra de Dios nos estaba mostrando. El apóstol quería enfatizar esto a esa iglesia allá en Éfesos, que ellos pudieran aprender y pudieran darse cuenta, porque dice que son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, yo les recomiendo, aprenda a calmarse. ¿Saben que los psicólogos hoy están utilizando un cierto personaje, le llaman el monkey, un mono? Aquí se conoce como no te engoriles, no te enojes, no te molestes, pero le están utilizando que no le salga ese mono a usted. ¿Qué significa? Que se tranquilice. Y le voy a decir por qué. Con la edad le afecta mucho más a las personas adultas. ¿Por qué? Porque uno retiene esa ira, ese ego, ese enojo, y ahí dice, ¿qué le sucede? Diga, se engarrota, agarra llave. ¿Y qué sucede? Posteriormente vienen las enfermedades a nivel de sistemas nerviosos, enfermedades coronarios, el corazón, enfermedades a nivel cerebral. Muchos lo conocen como jaqueca, algunos le llaman esa otra cosa que usted le dice migraña,
y así. Pero son todas estas cosas que vienen manifestándose. ¿Por qué? Por la ira. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico, diga, rico es el Señor, en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué significa? Que aquí el Señor manifiesta su misericordia, su amor lo manifiesta sin límite hacia todos y cada uno de aquellos que están muertos en sentido. ¿Por qué? Porque estamos muertos en sentido espiritual. Amén, hermanos. Por eso Dios manifiesta su misericordia con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos ante el pecado. Por eso envía a su Hijo Jesucristo para darnos vida, y lo hace por gracia. ¿Para qué? Para que ese espíritu se levante y podamos nosotros seguir una vida plena, una vida nueva, y podamos nosotros disfrutar cada uno de los momentos. Pero todo eso sucede, ¿por qué? Por causa de nuestro pensamiento y nuestra pecaminosidad. Hermanos, ¿sabía usted que somos pecadores? ¿Cuántos dicen amén? Somos. Pero por eso vino Cristo. Mas la palabra de Dios nos dice, aún estando nosotros como vivos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Hermanos, aún nosotros estando muertos en pecados, significa que necesitamos vivificar nuestro espíritu, hermano. Significa que necesitamos fortalecer ese ser interior que vive, que mora en cada uno de nosotros. Tenemos que nosotros vivir para Cristo. Él vivió para nosotros y vive para nosotros. Hoy vivamos nosotros para Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a sacar del estado pecaminoso. ¿Sabe cuándo pecamos más? Cuando estamos solos. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando estamos solos es cuando pecamos más. Cuando estamos en grupo somos más fuertes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué somos más fuertes con el pecado en grupo? Porque nos dan carreta, como dicen. Nos calientan. Si usted lo puede ver hoy en día en los diferentes grupos de diferentes denominaciones que hay. Pero la palabra de Dios en su enfoque lo que quiere que podamos ver, que cuando estamos en grupo, estamos solos, cuando más debemos de buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque la soledad mata. Allá en San Francisco hay un puente famoso y muchos han saltado de él. La soledad. Gente que si perdieron la esposa, se quieren quitar la vida. Si tienen la esposa y muchos los friegan, se quieren quitar la vida. Si perdieron el trabajo, tienen una excusa. Si ganaron un partido, tienen una excusa. Si perdieron, tienen una excusa. Pero soledad es lo que mata. ¿Por qué? Porque nos da momentos para que pensemos, pero no pensamos conforme el espíritu, pensamos conforme la carne. ¿Cuántos estando solos se han estado masturbando o han estado queriendo mirar por el ojito de la puerta, o le han hecho un ojo a la pared que es como de 1 metro, le han hecho un ojo para ver a la vecina? La soledad, todo eso nos hace caer en ese estado pecaminoso. En vez de alimentar el espíritu, alimentamos la carne. Mas la palabra de Dios, cuando nos dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia lo hizo el Señor. Nos ha dado un momento de que podamos restaurarnos y podamos levantarnos, así como Él se levantó de la tumba, también nos levantemos nosotros de nuestros pecados. Cuando dicen amén. Amén. Pero el versículo 6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está viendo usted. Así como Cristo cayó ante la muerte,
se levantó al tercer día, así también nos levanta el Señor juntamente con Cristo en nuestros pecados. Y la palabra de Dios, en su contexto, cuando lo leemos, nos dice: con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, cuando usted parta, o más bien cuando partamos de este mundo, allá vamos a estar con Cristo, en los lugares celestiales, ya preparados para nosotros. ¿Por qué? Porque allá usted se puede dar cuenta, el libro de Juan 14 nos enseña que Él fue a preparar lugar. Dígale al que está a su lado: aunque sea en el cielo, tenemos un lugar. No ve que aquí en la tierra de todos lados lo echan a uno. Allá no. Allá nos tiene preparado un lugar a cada uno de nosotros. Por tanto, la palabra de Dios, en su contexto, lo leemos nuevamente cuando dice: juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él nos ha levantado, hermano. Y asimismo nos hizo sentar en esos lugares donde se sentó su Hijo Celestial. Allí estaremos sentados cada uno de nosotros. Más la palabra dice en el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Vamos a ser ejemplo. Y quiero que usted pueda entender lo que le voy a decir. Porque dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. O sea, que cuando abundó la gracia, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia en Cristo Jesús. O sea, ¿y cuándo va a sobreabundar? Si usted se da cuenta, mire el contexto de la antigüedad. Hasta ahora no he visto una enciclopedia o alguien que pueda dar un dato fidedigno de la cantidad de seres humanos que hubo en los tiempos de Cristo. Pero si nosotros miramos de allí hasta acá, se ha cumplido la promesa de Dios en Abraham. Porque hay no sé cuántos, más de 200 millones de no sé cuántos, o billones de gente. Solo imagínense la cantidad. Y la palabra está hablando en los siglos venideros. Ahora nosotros estamos en el siglo XXI. Pero si usted mira el siglo XX, el siglo XIX, pues era diferente. Hasta la manera de vestir de la gente, hasta la manera como lo mataban a uno, cómo lo enterraban, hasta la manera de qué era lo que comían. Todo ha ido, pero la palabra de Dios tiene mucha profecía en ella, porque lo está manifestando. Porque cuando dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, hermano, podemos ver en nosotros la abundancia de riqueza de la gracia del Hijo de Dios en nuestra vida, hermanos. Podemos verlo, siendo lo que hemos sido. Ahora lo que somos es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque por la gracia abundante de Cristo en nosotros nos ha dado esas oportunidades magníficas, esas oportunidades preciosas. Más la palabra dice en el versículo 8: porque por gracia sois salvos. Hermanos, deberíamos estar gozosos y alegres, porque ante Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, le hemos caído en gracia. ¿Sabe que cuando usted le dan algo, la gente se siente agradecido? Mira, no, hombre, yo sé que ella lo va a usar, yo sé que él se lo va a poner. Cayó en gracia ante los ojos de esa persona. Ahora, mire lo opuesto. Lo que usted le está dando le habrá caído en gracia al que se lo dio o a la que se lo dio. No a todos. Hay gente muy despectiva y malcriada. Sí, va a creer, mira lo que a mí me va a dar. Yo no quiero limosna. Hermano, Dios no da limosna. Dios da bendición, hermanos. Eso es lo que Él da.
Y si te dio lo que tienes, eso es lo que te ha dado. Recíbelo con gozo, hermano. Porque por gracia te lo ha dado, hermano. No por lo que tú eres. Porque Él ya sabe que somos unos grandes malcriados. Ya lo sabe. Y disculpe que se lo diga nuevamente, pero no es, siempre hay que recordárselo. Si somos malcriados. O sea, el Señor manda a su Hijo por gracia. Y hay quienes no lo reciben. ¿Cree usted? Señor, ¿qué está pasando? Solo tú sabes. Gracias, Padre. Te doy gracias. Porque la palabra dice que por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Aleluya. Ahí está la condicionante. Somos gracias por medio de qué? Lo que tenemos aquí adentro. Que actúa en nuestro cerebro. Que nos hace ser humildes, pacientes, tranquilos, aunque de repente estallamos. Porque hay quienes, si usted lo ve, dinamita se ve, hasta fuerte, pero así es la mechita de cortita, ¿ves? Rápido estalla. Y hay quienes ni tienen mecha, no se dan cuenta que por gracia somos salvos. Y me gusta lo que la palabra dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de nosotros, es de Cristo Jesús. Diga amén. Es de Él, hermanos. Porque la palabra dice, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Dígale, Señor, yo pensé que no tenía don, pero ya sé que tengo el don de la fe. Es de Dios. Que usted esté sentado aquí es un don de Dios de que usted viene. Miren, yo le agradezco que ustedes me vienen a aguantar lo que yo les digo, hermano. Pero la verdad, no digo lo que yo quiero, sino lo que dice la palabra de Dios. Y eso marca la diferencia. Que la gloria sea de Dios. ¿Por qué? Porque es un don de Dios que usted, como hijo de Dios, oiga las cosas de Dios. ¿Cuándo vamos a los lugares no celestiales, los lugares vulgares? Mira, ahí viene la hijuela. Mira qué hijo eres tú. Pero mira qué. Ya pensó usted toda la palabra. Miren, el Espíritu así es de bueno. Yo no tengo que decirle, usted ya la pensó y ya sabe. Pero es la palabra de Dios. Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si fuera por obras, sabía cómo estaríamos muchos de nosotros. Porque yo con la bolsa vacía y con María. Y usted que está peor, como dicen. Y si alguien tiene algo que me dé a mí también, pues. No es por obra. Porque usted se va a dar cuenta que hay muchas personas que pueden y hacen muchas obras. Y creen que por eso son salvos. No son salvos por sus obras, hermano. Es por medio de la fe. Es por creer en Cristo. Es por recibir a Jesucristo. Es por recibir el Salvador. Es por recibir el que te ha dado la oportunidad de salvación, hermano. Y ese Jesucristo no es nuestra obra. Imagínense todo lo que es. Tienen y pueden. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente. Porque somos hechura suya. Mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado. ¿Sabe qué te está diciendo? Está hablando conforme el libro de Génesis. Nos está enseñando que somos hechura ¿de quién? Del Todopoderoso. Dios. Dice la palabra ya en Génesis que a imagen y semejanza nos ha creado Dios. Porque le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hechura suya. Hechura suya. Mi hermana, mire su hija. ¿Verdad? Se ve. ¿Hechura de quién? Suya, ¿verdad? Alguien más tiene su hijo ahí cerca, mírenlo. Ahí está el hermano y la esposa, miren su hijo. ¿Hechura suya o no? ¿Cómo se siente usted? Si nosotros siendo hombres nos sentimos así, ¿cómo no se sentirá el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, hermano? Viendo esa hechura suya, teniendo la paciencia de sentar a oír al payaso del pastor que sale con toda su locura, con toda su elocuencia, con toda su elocuencia, con todas sus cosas para glorificar el nombre de Dios, hermanos. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Gloria sea a Cristo. Y Él hace que entendamos lo que toda esta locura que hacemos aquí.
Él hace que usted pueda reírse, hace que usted pueda entender, porque por medio de su palabra lo está llevando todo. Por tanto, cuando la palabra dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y eso es lo que hacemos. Como somos hechuras de Él, hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Hermano, dígale al que está a su lado, yo trato de ser bueno, hermano. Aunque la hermana ya sabe, no, de un nivel es su madre, que ya sabe lo que usted es. Y sabe que usted está luchando también, pero ¿saben qué? La lucha no es de cuerpo y sangre, sino es contra principados y contra regiones celestes. No es suya la lucha, es espiritual. Por eso Él quiere que fortalezca tu interior, fortalezca tu espíritu y que puedas ser salvo por gracia de Cristo Jesús. Mas la palabra dice, las cuales Dios preparó de antemano. O sea que todo ha sido preparado de antemano. ¿A dónde estamos? En Génesis. Todo lo que creó Dios, porque la palabra dice, en tal día creó Dios las expansiones, en tal día creó los cielos, las lumbreras, las aguas, separó las aguas de las expansiones, puso las lumbreras arriba, lo que es el sol, la luna, las estrellas, todo lo hizo. Después hizo los animales, las plantas y creó el hombre. Y Génesis, ya lo está viendo, hermano. Por eso la palabra dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, lo que usted está haciendo, ya Dios lo ha hecho. Una vez hablando con mi papá, me decía él, yo no le entendía, yo decía que estaba loco, pero voy a agarrar su locura porque es cierto. Si él me dijo, mira, ¿sabías que todo lo que el hombre sale, que inventó, que no sé qué, ya Dios lo tiene hecho solo para que lo hagamos? Hermano, y es cierto. Yo recuerdo que yo tenía como 11 o 12 años y él me decía, ¿qué te parece si había un reloj que uno viene y le dice, reloj, ¿qué hora es? Son las 12:20. Hermano, ya están los relojes ahí, hermano. Y yo pensaba que según él era loco eso. Y me estaba hablando lo que se está dando. O sea, la palabra de Dios, hermanos. Cuando tenemos un estudio, nos da la oportunidad de que miremos debajo de la letra. Miren, los hombres pícaros, cuando llegaban a los lugares que bailan las señoras, llegaban por mirar debajo. ¿Qué querían ver? ¿El universo? No lo sé. Pero miraban debajo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en esta palabra? Nos hace ver debajo de la letra. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el entendimiento. Ahí es donde está el mensaje de un estudio que usted pueda analizar y se pueda dar cuenta cómo el Espíritu viene desarrollando y cómo viene enseñando, cómo viene instruyendo, cómo viene preparando. ¿Por qué? Porque por gracia de Cristo Jesús tenemos el entendimiento de la palabra de Dios. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre poderoso. Gracias por esta oportunidad y por tu palabra. Te hemos orado. Amén. Ahora... El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.